Amén, buenas noches, shalom para todos. Vamos a hacer una oración y vamos a iniciar con la clase de la mañana. Tu Padre Eterno, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias porque estamos nada más aquí reunidos para seguir aprendiendo de este hermoso libro de la revelación de nuestro Mesías Yeshua. Gracias por la vida de nuestra hermana Liliana. Te pedimos que la bendigas, que le siga dando la sabiduría, el entendimiento y conocimiento, sobre todo la fuerza y la salud que ella necesita para continuar con su labor. Padre, que tú la uses, trae tu ruaj, y que ella pueda hablar palabras para nosotros, para prepararnos para estos tiempos y para saber en los últimos días que estamos viviendo. Damos gracias en nombre de Yeshua. Amén y amén. Adelante, hermana Liliana. Amén. Bueno, shalom, shalom para todos. Vamos a comenzar entonces hoy con el capítulo 5. Se abre el rollo. Hoy seguimos todavía enfocados en el trono. Recordemos que en el capítulo 4 vimos la visión del trono que el Eterno le muestra a Juan. Una visión donde nos permite empezar la revelación que la comenzamos la semana pasada de la identidad de los 24 ancianos, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Hoy vamos a continuar entonces con este capítulo 5. Recordemos que habíamos quedado en la adoración al que vive para siempre y nos dice el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Esta es la primera de las enseñanzas muy importantes de este capítulo. Recordemos una cosa antes de entrar en materia. Apocalipsis es un libro de profecía, es un libro sellado. Es un libro que el Eterno va revelando, pero que nosotros no todo lo podemos entender porque hay muchas cosas que las vamos a comprender cuando las estemos viendo, porque no, el pensamiento del Eterno es diferente al pensamiento nuestro. Así que hay cosas que las vamos a ir entendiendo en el camino, pero en los temas, por ejemplo, como los de hoy, vamos a buscar en las mismas escrituras la respuesta a los interrogantes que nos plantea el capítulo. Porque la escritura la tenemos que unificar. Nosotros tenemos que no quedarnos leyendo en Apocalipsis o Galut, sino que nosotros nos tenemos que ir al Tanakh y a la Torah buscando la interpretación misma de muchos de los pasajes revelados por Yeshua a Juan. Entonces, volviendo al capítulo 5, dice: vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Acá la palabra para el libro, que sería más bien como un rollo, si estamos viendo el tiempo en el que fue escrito el Apocalipsis, estamos hablando ustedes lo ven allí en el PowerPoint dentro de la concordancia, que nos habla de un scroll, de ese rollo, pero es muy interesante porque nos está hablando de la palabra en griego biblión, de donde viene la palabra Biblia. O sea que estamos hablando sin duda alguna, estamos hablando de la Torá, estamos hablando del libro sellado por dentro y por fuera. ¿Dónde podemos ver eso? ¿Cómo sabemos que ese rollo que está sellado, ese rollo que va a ser abierto, cómo sabemos interpretarlo? En Éxodo 32:14 nos dice: entonces el Eterno se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran de Elohim y la escritura era escritura de Elohim grabada sobre las tablas. Aquí nosotros tenemos que entonces, volviendo a ese versículo, ¿qué es lo que tiene en la mano el que está sentado sobre el trono? Nosotros sabemos que el que está en el trono es el Eterno, pero Juan está viendo al que está sentado. Juan está viendo a Yeshua, que es la imagen visible. Recordemos que no hay dos. Elohim es uno, Yahweh es uno, pero hay una imagen visible que es Yeshua. Él está viendo la imagen visible
que tiene, tiene en la mano derecha el libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué es la Torá? Para que nosotros le pongamos sentido con Apocalipsis. La Torá es la ketubá de las bodas. O sea, recordemos que Apocalipsis es el final de toda una historia de amor, de un eterno que nombra a un pueblo, que lo nombra como su pueblo, que él se presenta como el padre, nosotros sus hijos, que él hace todo el plan para que la simiente de Abraham, ese pueblo, llegue hasta lo último de la tierra, un plan perfecto. Y la ketubá de bodas es la que nos va a garantizar que vamos a pasar este último tiempo final, que lo que falta, para que nosotros podamos ser parte de ese remanente que es Israel, el Israel es remanente que va a ser la novia del Cordero. Entonces, para entender más sobre este rollo que se va a abrir, el que tiene los sellos, vamos a ir un momento y de una manera rápida. Un día estudiamos todo el libro de Zacarías, que es muy, muy interesante, pero miremos de una manera rápida en el libro de Zacarías cómo este texto, no solamente el de hoy, el del rollo, sino también los que vienen a continuación la semana entrante, que son ya los jinetes, habían sido anunciados por el profeta Zacarías, y miremos de qué forma, para que empecemos a relacionar, como les decía, toda la escritura. Recordemos que Zacarías se llama que el Eterno ha recordado, o sea que el Eterno siempre tiene presente su plan. En el tiempo de Zacarías era el tiempo del regreso de Babilonia y el comienzo de la reconstrucción del templo. Muy interesante que esta profecía que vamos a ver a continuación hubiera sido en ese tiempo, porque vuelve y se repite con Juan, hablándonos del tiempo final, donde regresamos de Babilonia otra vez a Jerusalén y se va a reconstruir el templo. O sea que las condiciones son las mismas. ¿Cuál es qué nos dice en el capítulo 1? Zacarías en resumido, porque no podemos entrar allí por causa del tiempo. El Eterno le anuncia su misericordia, su amor por Israel y su reconstrucción. Zacarías el Eterno le permite ver a Zacarías 4 cuernos primero que todo, Zacarías 1:18, y le dice, ¿quiénes son esos cuernos? Y dice, son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. O sea, le permite ver primero 4 cuernos que son todos los, digamos, los enemigos de las dos casas de Israel, a la casa de Judá y de la casa de Israel y de Jerusalén. Pero le muestra después 4 carpinteros. Esos carpinteros, ¿quiénes son? Los que le muestra el Eterno a Zacarías. Le muestra 4 carpinteros y le dice, ¿estos quiénes son los carpinteros? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron, y más estos, los carpinteros, han venido para hacerlos temblar, para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá. O sea, el carpintero viene a la reconstrucción de Israel de nuevo. No es una coincidencia que la profesión que se nos dice que hubiera tenido el padre de Jesús hubiera sido un carpintero. Esto viene muy unido a toda esa profecía de Zacarías. En el capítulo 3, que si nosotros seguimos leyendo en el capítulo 3, que se le revela a Zacarías el renuevo. Yo hice el recuento desde este capítulo porque hoy vamos a ver esta descripción del renuevo en el texto de Apocalipsis. El Eterno le revela a Zacarías mi siervo, el renuevo, dice el Eterno. He aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esa única piedra de la roca, hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día.
¿Quién es ese renuevo, el que tiene 7 ojos? Ya lo vamos a ver en Apocalipsis, el que quitó el pecado de la tierra en un día, Yeshua. Muchos dirán, no, un momentico, pero si hay mucho pecado. No, lo que significa es el pecado de toda esa casa de Israel que le había dado la espalda a la Torá y al pueblo, que se había ido con los pueblos paganos. El Yeshua en un día con su sacrificio quita ese pecado de muerte y abre otra vez la puerta para que todo aquel de las tribus o gentiles, extranjeros, cualquier persona del mundo que crea en el Eterno pueda entrar a través de Yeshua, que es la puerta, y entre de nuevo a la reconstrucción, porque nos está hablando de la reconstrucción. Pero en el Zacarías 4, para hablar, antes de hablar de la reconstrucción, Zacarías también nos habla a nosotros de un proceso que es muy interesante. En el capítulo 1, en el capítulo 4, desde el versículo 1, que nos está mostrando los 2 olivos. Esos 2 olivos a la derecha y a la izquierda, de la menorá, y nos dice que los 2 olivos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Esto lo vimos en un estudio anterior y vimos cómo esos 2 olivos representan las 2 casas de Israel. Todo esto va unido porque en el capítulo 11 de Apocalipsis, nosotros vamos a entrar a ver quiénes son esos 2 testigos que vienen a confrontar a Israel y a confrontar al mundo. ¿Y cuál es el mensaje que traen? Lo mismo que está hablando el Eterno a Zacarías, la reconstrucción de Israel. Vinieron, la dispersaron toda la historia, pero los carpinteros son los que vienen a la reconstrucción de Israel. Entonces, Zacarías nos está hablando de los 2 olivos, pero en Zacarías, el capítulo 5, inmediatamente después de hablarnos de los 2 olivos, nos habla, nos dice en el verso 1, alcé mis ojos de nuevo y miré, y he aquí un rollo que volaba. Aquí nos está hablando otra vez de un scroll, de un rollo, digamos lo que sería lo correspondiente al tema de hoy. Y me dijo, ¿qué ves? Y dijo, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Esa visión de Zacarías corresponde a qué? A la dimensión del tabernáculo en el desierto, donde se llevarán a cabo las bodas. ¿Por qué estoy entrando en este tema? Les voy a explicar. Porque cuando el rollo no se puede abrir, ustedes van a ver ahora que Juan se siente inmensamente triste. ¿Por qué? Porque ellos conocían la profecía desde Zacarías y saben que esos rollos tienen que ser abiertos para que un día finalmente llegue ese encuentro con el novio y se celebren las bodas del Cordero. Nosotros tenemos que empezar a unir todo esto para darle la verdadera dimensión que tiene este libro de Apocalipsis. No es simplemente que fue una visión que se le dio a Juan. Es que todo esto tiene el sentido desde lo anterior, desde toda la profecía. Fíjese, entonces me dijo, seguimos en Zacarías, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Aquí Zacarías nos va a hablar de un rollo que se va a abrir y del final, de todo lo que va a pasar para el tiempo final, que es lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Algo que es muy interesante cuando uno entra en el estudio de las palabras en hebreo, es que la maldición que sale sobre la faz de la tierra en hebreo es la palabra Alá. Esto no es una coincidencia, o sea, lo que viene, la maldición que viene sobre la tierra, todo el juicio que viene sobre la tierra, en hebreo es la palabra Alá. Esto ya tiene de por sí un significado muy importante. Y dice, porque todo aquel que hurta, como estaba escrito de un lado, recuerden que el rollo que ve Juan está escrito de ambos lados, y todo aquel que jura falsamente, como está escrito al otro lado, será destruido. Yo he hecho salir, dice Yahweh de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón, a la casa del que jura falsamente en mi nombre. Permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderos y piedras. Salió el ángel y me dijo, alza los ojos y mira lo que sale, y ve que sale
Un efa dice donde sale la iniquidad de toda la tierra. O sea, lo que está viendo, en otras palabras, Zacarías, porque no tengo el tiempo de entrar en cada uno, lo que está viendo Zacarías es como que se concentra la maldad de toda la iniquidad de toda la tierra, la maldad de toda la tierra. Y dice, levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio del efa y dijo, esta es la maldad. Y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. Tenían alas como de cigüeña y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba, ¿dónde llevan el efa? Y dijo, para que sea edificada casa en tierra de Sinar. Y cuando esté preparada, la pondrán sobre su base. ¿De qué nos está hablando acá? Cuando uno ya se mete a estudiar la profecía, nosotros empezamos, esto es lo que sería como una representación, como que esas dos figuras como de mujeres, que las mujeres tipifican naciones en las escrituras, llevan el efa, la maldad, la llevan metida dentro de ese recipiente. Pero la llevan ¿a dónde? La llevan a Sinar. ¿Qué queda en Sinar? Babilonia. Ustedes recuerdan, hemos venido insistiendo una y otra vez. ¿Cuál es el llamado del Eterno? Salid de Babilonia antes de que vengan todas las plagas. Salid de Babilonia para que no se contaminen con todo su pecado y con todos sus juicios. Aquí el profeta Zacarías que vio que todo lo que estaba en ese rollo, traen la maldad, se la llevan hacia Babilonia, y ve Zacarías 4 carros que salen de entre 2 montes, y en el primer carro había caballos alazanes, en el segundo caballos negros, en el tercero caballos blancos y en el cuarto caballos overos. Aquí ya vemos la conexión también con la próxima semana, donde vamos a estar estudiando esos 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces respondí, le dije, ¿qué es eso? Y respondió el ángel, esos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Todo este contexto lo vamos a usar dentro de Apocalipsis. Los 2 testigos, el rollo, los 4 jinetes, el carpintero, los cuernos, todo esto lo vamos a ver dentro de Apocalipsis. Por eso quise hacer por lo menos este resumen así muy, digamos, abuelo de pájaro, pero un resumen que nos permita ver la conexión profunda que hay entre el libro de Zacarías, que ustedes lo pueden ir leyendo, al mismo tiempo del libro de Apocalipsis. Los alazanes salieron, se afanaron por recorrer la tierra. Esos jinetes ya nos está diciendo quiénes son. Nos está diciendo acá que son los 4 vientos de los cielos que salen a traer ya todo ese juicio sobre toda esa maldad de Babilonia. Entonces dice, termina en el verso 12 diciendo, así ha hablado Yahweh de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Yahweh. ¿Ven el proceso? Viene la reconstrucción, los 2 testigos, los 2 olivos que se levantan. Aquí nosotros ya nos estamos levantando. La casa de Judá siempre ha permanecido con el Eterno. Nosotros nos estamos levantando la casa de Israel. Después vienen los jinetes, después viene el juicio y al final, ¿quién viene? El renuevo para edificar templo al Eterno y reinar desde allí para siempre. Él edificará el templo de Yahweh, llevará su gloria, se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y fíjense cómo termina el 15, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Yahweh, y conoceréis que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Pero esto sucederá que si oyereis obedientes la voz de Yahweh vuestro Elohim, si oyereis obedientes la Torah, que es la palabra de Yahweh nuestro Elohim.
Fíjense que aquí vamos a entender el por qué nadie era hallado ni en el cielo ni en la tierra digno de abrir el rollo, como lo vamos a leer a continuación. En Ezequiel 2:8, ¿por qué solo Yeshua puede abrir el rollo? ¿Por qué nadie es hallado digno? Vamos a entender qué se necesita para abrir ese rollo que lo tiene Yeshua. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. Aquí en Ezequiel el Eterno le está hablando acerca de la casa de Israel y le dice: no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. He aquí una mano extendida y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí. Estaba escrito por delante y por detrás. De nuevo, la Torá escrita por delante y por detrás, y habían escritas en él gemidos o endechas y lamentaciones y ayes. O sea, está hablando de la casa de Israel. Si usted ya lee todo el proceso de Ezequiel, está hablando de la casa de Israel, de la rebeldía de la casa de Israel, y le muestra que en el rollo están escritas también endechas o gemidos, lamentaciones y ayes por el pecado de la casa de Israel. Cuando nosotros leemos Isaías 29, nos da una idea que es muy interesante. Y yo quiero como unirla también a este concepto. Hablando, Isaías 29:10 está hablando sobre el juicio que viene al final sobre Jerusalén. Entonces nos dice, porque Yahweh, ¿por qué viene juicio sobre Jerusalén? Dice, porque Yahweh derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Nosotros, ¿qué teníamos antes de venir a la restauración? Teníamos ese espíritu de sueño, teníamos los ojos cerrados, veíamos parcialmente. No podíamos ver las cosas que vemos hoy. Eso lo entendemos nosotros de primera mano. Entonces dice, y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Muy importante aprender aprender este secreto. Ni siquiera la persona más inteligente puede leer, abrir la Biblia y entenderla, abrir el Tanakh y abrir el Brit Hadashah, toda la escritura completa y entenderla. Porque el libro, por más inteligente que sea, si la persona no está sometida al Eterno, ese velo no le es quitado y el libro aparece sellado. ¿Sellado por qué? Por el pecado. El Eterno no le deja ver lo que está escrito. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, o qué es lo que pasa con nosotros en este proceso de restauración? Que en la medida en que nosotros nos sometamos al Eterno y en la medida en que nosotros seamos obedientes y en la medida en que nosotros lo exaltemos, lo alabemos, salgamos de Babilonia, el Padre, cuando nosotros ya pensamos que aprendimos, yo esto ya lo aprendí, es como si el Padre abriera una puerta y otra vez nos llevara a revelaciones más profundas. Yo les digo, esto lo he vivido yo estos últimos 20 años y yo sé que ustedes, muchos, pueden dar testimonio de esto. Cómo el Eterno le va revelando a uno, ustedes seguro que han dicho alguna vez las palabras que todos hemos repetido, pero cómo esto estaba escrito en la Biblia, yo nunca lo había visto, si yo he leído esto muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo el Eterno es que todo permanece sellado y solamente la obediencia, la santidad, el seguir al Eterno nos va abriendo, nos va dando la capacidad, digamos, de abrir ese sello. Entonces dice, y miren esto con lo que quiero terminar esta parte, que es muy importante que ustedes la entiendan. Y dice, y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee esto ahora, él dirá, no sé leer. Es decir, no importa si es el más instruido o es la persona más ignorante. No, el que se someta al Eterno, así no tenga ninguna instrucción, no importa, el Eterno es el que le va a revelar. No es el sabio ni el entendido, es el que se hace humilde delante del Eterno. Entonces dice el verso 13, dice pues el Señor, recuerde, está hablando de la destrucción, porque va a haber una destrucción grande en Jerusalén al final. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí
y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Imagínense, ustedes recuerdan estas palabras las tomó Yeshua para decirle a los fariseos, les dijo: fariseos hipócritas, ustedes desechan el mandamiento del Eterno por seguir mandamientos de los hombres. Esto es lo que está diciendo el profeta. Dice al final y vamos a ver durante el estudio de Apocalipsis en qué momento va a ser esto. Pero cuando venga la destrucción sobre Jerusalén, que lo podemos leer también en Zacarías 12, no, aquí en Isaías el Eterno está diciendo que es porque se fueron más detrás de las enseñanzas de hombres y dejaron el mandamiento del Eterno. Tenemos ahora mismo en Shavuot un ejemplo absolutamente claro. Entonces sigue diciendo, fíjense en este verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, es decir, con ese final que va a ser de tanto juicio, de tanta catástrofe sobre el mundo. Porque dice, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Yo espero que ustedes con estas palabras entiendan la importancia de nosotros estar firmes en la palabra del Eterno. Que si dijeron los hombres, que si dijeron los sabios, que si dijeron, nadie está por encima del Eterno. Cuando usted pone al Eterno, de verdad su palabra, confía en ella, él estudia la palabra, el Eterno le va revelando cada vez más y más y más la palabra, porque él y lo va, y ahí es donde va abriendo, digamos, como esos sellos. Ahora, nos dice que al final toda esa sabiduría de los sabios que hoy embeleza a tanta gente, eso va a ser destruido. Lo único que va a permanecer es la Torá del Eterno. Entonces, entendiendo todo esto, volvamos a Apocalipsis 5:2. Vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo, porque ya entendimos que se necesita la santidad. En la medida en que más santidad, más se pueden abrir sellos, pero estos eran los sellos finales. Nosotros, ninguno de los seres humanos somos santos, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Por más que lleguemos a aprender cada vez cosas más profundas, nunca vamos a llegar a la plenitud, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Quién era el único? El único que nunca pecó, aquí ya lo vamos a ver. Ninguno, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice, y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Esos 7 sellos finales que ningún ser humano podía desatar, solamente el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque él es santo, 3 veces santo, porque él es la imagen visible de Elohim. Este es uno de los argumentos, digamos, más fuertes que nosotros podemos tener en contra de esa enseñanza que hay hoy, que nos dice que Yeshua es un hombre común y corriente. Es tan absurdo porque todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. Si Yeshua hubiera sido un hombre común y corriente, entonces hubiera pecado, o el Eterno es un mentiroso, o la palabra del Eterno es mentira. Así de simple. Así que nosotros encontramos acá que nos dice el único que no pecó. ¿Por qué no pecó? Porque es su naturaleza. Él no es que luchó contra las tentaciones y entonces miró para otro lado aquí para no caer en tentación. No, es que su naturaleza es santa, porque él es la imagen visible de Elohim. Él es la palabra de Elohim, el santo, 3 veces santo.
Miré entonces y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Aquí entonces la visión de Juan ya sigue, ya el que está sentado está con el rollo, ahora él va pasando como el que puede abrir los sellos es el cordero inmolado. ¿Por qué? Porque recuerden, Yeshua se hizo hombre y al hacerse hombre, pero no pecar, se hizo digno de abrir los sellos. Entonces, ya Juan ve en medio del trono al cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Miremos esto rápido, ¿qué significa? A un cordero. ¿Quién es el cordero? Nosotros sabemos que es Yeshua, pero para dar la sustentación, miremos Isaías 53:7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El cordero también Juan el Inmersor lo declaró. Él es el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, el que debía quitar el pecado en un día, como vimos ahora en Zacarías. Así que ¿quién es el cordero? Yeshua, sin duda. Miren, el Mesías no puede ser sino Yeshua. Olvídense, no hay otro que pueda calificar porque Él es el eterno. Él es el único santo. El Mesías no puede ser un hombre común y corriente porque el cordero el siervo de Isaías 53 es el Mesías. ¿Qué significan los 7 cuernos? La plenitud del poder. En Mateo 28:18, el mismo Yeshua dijo, se acercó Yeshua y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes recuerdan cuando la visión del Hijo del Hombre en Daniel, a Yeshua le fue entregado todo el poder en el cielo y en la tierra. Así que los 7 cuernos del cordero que representan la plenitud del poder que el Padre le da a Yeshua, su imagen visible. El Padre, recuerden, el Padre no le iba a entregar a otro porque no existe otro. La palabra nos dice, el mismo Yahweh nos dice, no, aquí no hay nadie conmigo. No existen 2 dioses, no existen 2 seres divinos, no existen 3, no existe sino uno, que es un Ejad. Entonces, a su imagen visible le entregó toda potestad en el cielo y en la tierra, y así lo confirmó Yeshua. Los 7 ojos nos dice que son los 7 espíritus de Yahweh, nos dice la misma palabra. ¿Dónde encontramos los 7 espíritus de Yahweh? En Isaías 11. Y nos dice que los 7 espíritus reposarían sobre Yeshua. Y sabemos que así fue, el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría, inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor de Yahweh. Los 7 espíritus reposaron sobre Yeshua, sobre el Cordero. Entonces dice el verso 7, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Cordero viene y toma el libro. ¿Sí ven? Hay 2. No hay 2. Es que es la visión que está teniendo Juan del proceso mismo. Está en la mano derecha. Fíjense, la misma palabra nos dice que Yeshua es la mano derecha de Elohim. Aquí donde nosotros vemos simplemente la descripción. El Cordero salió de donde Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido y a mi Padre voy a volver. O sea, Él vuelve otra vez al Padre. Yeshua es la mano derecha, nos lo dice el Salmo 110, Mateo 22:44, Hechos 2:34. Lo vemos hasta en la mano. En la mano nuestra encontramos nosotros en la mano derecha escrito el nombre de Yeshua. Esto no son coincidencias porque el Padre es el creador del cielo y de la tierra. Entonces, ¿qué viene a continuación? Aquí vamos a ver 3 cánticos que definitivamente son impresionantes para analizarlo. Y pónganle atención, nosotros vimos la semana pasada, dice, cuando hubo tomado el libro, cuando Yeshua, el cordero inmolado, toma el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero
Pensemos aquí una cosa. El Eterno nos dice la palabra que el Eterno es celoso. Él no va a permitir que nadie, que ellos se postren, los que están alrededor de su trono se postren delante de otro que no sea él. Él, porque él, ya sabemos, es uno, por eso no hay ninguna contradicción. El Yeshua en ese momento aparece como cordero inmolado, la imagen visible de Elohim. Entonces dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo. Aquí vamos a ver varias cosas. Vamos a ver los 3 cánticos que hay, pero vamos a ver algo muy importante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. La semana pasada vimos las diferentes opciones de quiénes podían ser los 24 ancianos y a quién representaban los 4 seres vivientes. Si ustedes recuerdan, los 4 vimos que había diferentes opciones. Una opción de quiénes son esos 24 ancianos una opción era las 12 tribus y los 12 apóstoles, los 24. Otra opción que se pone, digamos, sobre la mesa son los 12 turnos sacerdotales de Primera de Crónicas 24. Pero ¿qué veíamos la vez pasada? Pues que al fin y al cabo tampoco es que son 24, sino 23. O sea que son 23 más el sumo sacerdote. Pero de todas maneras, los turnos sacerdotales eran 23. Pero ahorita vamos a ver algo muy interesante para que pensemos cuál de las opciones. Dejemos esa opción todavía. Entonces, los 24 ancianos son las 12 tribus y los 12 apóstoles. O son las 24 turnos sacerdotales de Primera de Crónicas, o son los 24 miembros del Sanedrín, o son los 4 seres vivientes, son los 4, los arcángeles, que es la otra opción que se maneja. Bueno, vamos a ver a través del texto de hoy en Apocalipsis, vamos a ver la respuesta. Yo les había terminado la semana pasada diciendo, yo personalmente, de todas esas opciones que ustedes pueden estudiarlas, yo personalmente creo que son las 12 tribus y los 12 apóstoles. Esto siempre se ha rechazado. ¿Por qué? Que porque a eso es lo que dice la iglesia. Nosotros, definitivamente, nosotros tomamos una actitud que a mí me parece tan infantil, que lo bueno que teníamos nosotros de la iglesia hay que desecharlo. Porque como si a nosotros no nos hubieran revelado absoluto, como si el Eterno no nos hubiera revelado nada. Hay que desechar la revelación de Yeshua, cuando nosotros conocimos a Yeshua, porque así era el plan del Eterno, que Judá conociera la Torá y nosotros a Yeshua. Pero no, ahora hay que cambiar, no, ahora hay que preguntarle a Judá cómo es Yeshua. Y nos dice, no, es un hombre cualquiera, es un hombre cualquiera. Y desechamos la revelación que tuvimos. También, por ejemplo, una de las razones por las que se dice que Shavuot no puede ser el domingo, porque eso dice la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana. Bueno, pues que nosotros lo entendimos bien. ¿De qué manera? No sé, pero lo sabíamos bien. Alguna cosita buena teníamos que tener y tenemos muchas cosas buenas desde la iglesia y nosotros no tenemos que desecharla. En este caso, se desecha pensar que sean las 12 tribus y los 12 apóstoles, porque así cree la iglesia, pero vamos a ver por qué, y hoy vamos a tener una confirmación de por qué yo les digo que es la opción más segura. Mateo 19:28, la leímos la vez pasada. Entonces respondiendo Pedro dijo, he aquí que nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué tendremos? Y Yeshua les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también, mire, no está diciendo ustedes se sentarán, dice, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. A mí me parece que en la traducción sería no juzgar a las 12 tribus y no con las 12 tribus de Israel, que es lo que tiene sentido, porque le dice también se sentarán sobre 12 tronos.
Entonces, ¿qué serían? Los 24 ancianos, una representación de los 12 tronos de las tribus, de las cabezas de las tribus, y los 12 tronos de los discípulos. Pero miremoslo en el capítulo de hoy, que es donde yo les digo que ahí nos va a dar la respuesta. Dice, cantaban un cántico nuevo. Cuando tomaron el libro, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero y cantaban un cántico nuevo. Este cántico nuevo lo cantan los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. Miren las palabras, pongan atención. Digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, le están hablando a Yeshua, y con tu sangre nos has redimido para Elohim de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces, analicemos acá. ¿Pueden ser las órdenes sacerdotales? No, porque las órdenes sacerdotales, de acuerdo a este cántico de ellos mismos, no puede ser porque las órdenes sacerdotales eran descendientes de Leví. Ellos no fueron ni redimidos ni sacados de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ellos eran descendientes directos de Leví. Así que no cuadra absolutamente para nada. Los 4 seres vivientes, recuerden que son las 12 tribus, representan las 12 tribus alrededor del tabernáculo. Lo mismo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que los 24 ancianos y los 4 seres vivientes sí representan a todo Israel, las 12 tribus y los 12 apóstoles. Entonces, los 24 de las órdenes sacerdotales no, porque además eran 23, no 24, eran 23 y no fueron sacados de todas las naciones. ¿Por qué no pueden ser los ángeles? Como se dice también, porque dice, nos has hecho para nuestro Elohim reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Los ángeles no van a reinar sobre la tierra. Los ángeles no están para reinar. Tampoco el Sanedrín, porque en el Sanedrín, por ejemplo, se dice que son los 24 miembros del Sanedrín. Tampoco eran 24, eran 70 o eran 23 más el sumo sacerdote. No, ni siquiera eran 24 exactamente. Y ellos tampoco eran sacados de todo pueblo y nación, y tampoco son los que van a reinar sobre la tierra. ¿Quién es el que va a reinar con Yeshua en el milenio? Israel, las 2 casas ya unidas. Ahí sí, sacadas de todo linaje, pueblo y nación. Entonces, ¿a quién representan los 24 ancianos? Yo le digo, en mi concepto y basado en esto muy claro, representa las 12 tribus y los 12 apóstoles que como dijo Yeshua, también se sentarán sobre 12 tronos, 12 y 12, 24. Así que ya les dejo por lo menos un dato muy concreto para poder nosotros identificar quiénes son esos seres vivientes y quiénes son esos 24 ancianos. Entonces nos habla de redimidos de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Eso nos está hablando de todo Israel, de todo el plan, de los que se fueron, de los que regresamos, de todo. Que nos hizo, Yeshua dice que nos hizo para Elohim, reyes y sacerdotes, que vuelve otra vez y nos trae aquí a la promesa de Éxodo 19. Promesa que fue dada ¿a quién? A Israel. No fue dada al mundo. No fue dada al mundo. Aquí también nosotros tenemos que meter un punto que es muy importante. Olvídense eso de que judíos y gentiles, pero los gentiles no van a reinar sobre la tierra. Los gentiles, cuando fueron sacados de toda lengua, pueblo y nación, son injertados en el olivo de Israel y son israelitas, punto. No siguen siendo gentiles.
Entonces, los ángeles tampoco, como les digo, porque los ángeles ni son de todo linaje y nación, los ángeles son unos seres espirituales completamente diferentes, ni van a reinar sobre la tierra. Aquí les muestro lo que vimos la vez pasada de los 4 seres vivientes, ya ustedes lo tienen en la clase pasada. Entonces, ¿quiénes son esos 24 ancianos? Ustedes pueden verlo ahí en la imagen. Israel, el que representa a todo Israel, las 12 tribus y los 12 discípulos. Entonces, ya vimos el cántico de ellos, que identifica quiénes son los 24 ancianos y los 4 seres vivientes. Ahora, a continuación, Apocalipsis 5:11, viene el cántico de los ángeles. Aquí sí aparecen los ángeles. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Los ángeles, millones de ángeles alrededor del trono. Dice que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Fíjense lo que están diciendo los ángeles. El cordero que fue inmolado es digno de tomar, ahora ya recibe todo el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Para quién son la honra, la gloria y la alabanza? Para el Eterno. ¿Cómo se la pueden dar al Cordero? Porque el Cordero es la imagen visible del Eterno. No hay ninguna confrontación allí, no hay ninguna oposición entre la adoración que le están dando. Fíjese esto, en relación a los ángeles, tenemos que aprender esto que es muy interesante. El Salmo 8:1, si ustedes lo leen todo, nos dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Y aquí nos habla del hijo del hombre. Recuerden que Yeshua siempre se identificó como el hijo del hombre. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cuándo lo hizo poco menor que los ángeles? Pues cuando vino en la forma de un hombre. ¿Cómo sabemos eso? Porque Hebreos 2:5 nos lo confirma. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre la obra de tus manos. Está hablando de Yeshua, cuando él se hace hombre. Pero dice en el verso 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Ustedes se acuerdan que en 1 Corintios 15, Pablo toma estas mismas palabras y dice que el Eterno le sujetó todas las cosas a Yeshua, le entregó todo el poder y sujetó todas las cosas. Y dice que cuando todo esté sujeto bajo los pies de Yeshua, él volverá a sujetarse al que sujetó bajo sus pies todas las cosas. Es decir, él volverá otra vez al Padre. El Padre es un ejad, es uno, pero es un ejad. Se separa su palabra, su imagen visible, hace todo el plan de redención, todo el plan hasta que vuelve otra vez. Él somete a los pueblos, hace justicia. Y cuando pone los pies sobre el monte de los olivos, vuelve otra vez al Padre. Y de nuevo serán uno, y uno su nombre, como dice Zacarías 14. Entonces, está hablando de que cuando Yeshua se hizo hombre, el Padre lo puso un poco menor que los ángeles. Dice: pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra. ¿De qué está hablando Hebreos? De la misma visión de Juan, de los ángeles reconociendo que él que fue puesto menor que ellos, mientras se fue un hombre, ahora los mismos ángeles le reconocen que está coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte.
Recordemos que Yeshua lo están viendo los ángeles también como el cordero inmolado. Entonces dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte de todos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien las cosas subsisten. ¿Qué nos está diciendo? Es que detrás de cada palabra es tan importante. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, que está diciendo que Yeshua es el creador. Todo el mundo, el universo fue creado por la palabra de Yahweh y la palabra de Yahweh es Yeshua. Por eso les digo, no hay dos, es uno. Y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionaste por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo nos confirma todo esto Filipenses, de todo este proceso que los ángeles están reconociendo ahora delante del trono en ese cántico? Filipenses nos dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual siendo en forma de Dios, en forma de Elohim, y miren, porque en forma de Elohim entonces se traduce como, oh, no, porque él era el hijo y no. Espérense y verán. Él, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, o sea, el ser el eterno como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Cómo vimos o cómo vio el mundo a Yeshua? En la forma de un hombre. Entonces, ¿qué quiere decir que él era en la forma de Elohim? Que él era la imagen visible de Elohim, pero no estimó el ser como el ser Elohim para tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, fíjense, acá viene otra vez ese had que nos salta de una manera extraordinaria, por lo cual el Eterno lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, que quiere decir que Yeshua es Adonai para gloria del Dios Padre. Entonces le dio un nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble delante de Yeshua. ¿Ustedes creen que si Yeshua hubiera sido un hombre cualquiera esto hubiera sido posible? ¿Ustedes creen que si Yeshua hubiera sido un mensajerito más del tiempo, de aquel tiempo, esto hubiera sido posible? No, es que dice que en el nombre, es un nombre sobre todo nombre, que por eso los ángeles están también allí adorándole y rendiéndole toda la honra y la gloria. Porque dice en el nombre de Yeshua, toda rodilla se doble de los que están en los cielos, o sea, de los ángeles que los estamos viendo en este capítulo de Apocalipsis, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai. Fíjese, pero miren esto tan interesante, Isaías 45 dijo el Eterno, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que ante mí, dice Yahweh, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá, ciertamente en Yahweh está la justicia y la fuerza, y a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Yahweh será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, toda rodilla se doblará delante de Yahweh, dice en Isaías. Toda rodilla se doblará delante de Yeshua. ¿Por qué? A ver, ¿hay contradicción? Ninguna, porque Yeshua no es otro, es Yahweh, es la imagen visible de Elohim, solo que es la imagen que nosotros conocemos, la imagen que vino, la imagen visible que vino como el cordero inmolado para que nosotros pudiéramos ser parte del pueblo santo de nuevo. Así que ese fue el canto de los ángeles. Y el tercer canto, y con este terminamos, el tercer canto es el cántico de toda la creación.
vivientes. Cantaron los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, o sea, cantó todo Israel. El primer cántico. Cantaron los ángeles, es el segundo cántico, y ahora toda la creación dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, pongan atención, al que está sentado en el trono y al cordero, al que está sentado en el trono, que uno entiende que es el Eterno el que está en el trono, pero al que está sentado en el trono y al cordero, sea, en singular, la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Si Yeshua fuera diferente de Yahweh, esto sería imposible de aceptar, porque el Eterno dijo, no comparto con nadie mi gloria. No, yo soy Yahweh, soy celoso y no comparto con nadie mi gloria. Entonces, ¿por qué al que está sentado en el trono, o sea, al Eterno y al Cordero, son en singular la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos? Porque son el mismo. Miren, no hay ninguna duda. Es que la palabra es clara 100%, que Yahweh es un Ejad. Eso lo repetimos y lo repetimos en el Shema, pero muchos lo repiten simplemente de boca, sin conocimiento. Cuando se dice hay dos, es que hay dos seres divinos. No, no hay dos dioses, no hay dos seres divinos, hay solamente uno. Y por eso comparten como uno solo. Entonces, fíjese cómo termina. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros, todo Israel, y adoraron ¿a quién? Al que vive por los siglos de los siglos. Miremoslo así nomás en español el cambio, porque no está hablando de dos, del que supuestamente está hablando de dos, del que está sentado en el trono y al cordero. Entonces debiera decir, y adoraron a los que viven por los siglos de los siglos. Porque si Yeshua es otro ser divino que no es Yahweh, entonces también es eterno, como nos lo dice Miqueas. Entonces, si hay dos seres divinos, tendrían que haber hablado la creación en plural. Adoraron a los que viven por los siglos de los siglos, al Padre y al Hijo. No, eso no es lo que dice. Dice muy claro, al que está, y con estas palabras quiero que quedemos con estas palabras en el corazón, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea, no sean, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, todo Israel se postró sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Que nosotros terminemos hoy, este día, postrados delante del que está sentado en el trono y delante del Cordero, y postrados le rindamos a ellos todo honor y toda gloria. Ustedes tienen que haber oído como lo he oído yo. No es que a Yeshua no se le puede cantar, a Yeshua no se le puede adorar, a Yeshua no, es imposible. Pues bueno, eso dicen y es verdad. El que crea que es un hombre, pues imposible. Porque imagine adorar uno a un hombre, aquí al vecino, pues a adorarlo. Es que yo como nunca he podido entender a los que creen eso. Pero cuando dicen que es un otro ser divino, tampoco, porque el Eterno no comparte la gloria. Cuando nosotros hemos entendido que Él es un Ejad, un sello se ha abierto de esos que prometió el Eterno, cuando uno lo busca de verdad de todo corazón. Y yo pido en mi corazón al Eterno, que esa sea el regalo que nos traiga, que nos revele cada día más el Ejad, su presencia, la imagen visible, Yeshua, cómo es que para los dos es la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos, pero él y los dos son uno, es para el Eterno solamente, y entendiendo que Yeshua es su imagen visible. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos dé una noche de descanso, restaure nuestros cuerpos, nos dé mañana nuevas fuerzas, y los espero el próximo lunes, que vamos a empezar a ver los jinetes, que ya vimos hoy una partecita. Váyanlos leyendo en Zacarías también, y vayan leyendo los jinetes, porque hay mucha información muy importante.
Que el Eterno los bendiga. Shalom para todos y muchas bendiciones de parte del que vive